Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. A todos en Houston, estamos en nuestro programa Expreso, programa número 18 de este momento que empezó como un experimento y ahora se está convirtiendo en un apostolado que llega a muchos de ustedes. Ojalá sea eficaz. Nosotros aquí con el Padre Antonio y con nuestros invitados ponemos nuestro corazón y esperamos que ustedes al escuchar pues se sientan motivados a seguir creciendo en su vida espiritual. Buenos días, Padre Antonio. Muy buenos días, César. Buenos días, muy buenos días. Estamos empezando, ¿no? Nos queda una semana para casi de Cuaresma. La Semana Santa. Ya se nos acabó los 40 días y esperamos que muchos de los que nos escuchan pues hayan vivido esta preparación para nuestra Semana Santa, la próxima semana, que ya estaremos viviendo a plenitud. Sí. Y tenemos varias actividades, ¿no, Padre? Sí, tantas actividades en la Semana Santa. Hoy diremos un poco de la Semana Santa, hablaremos de la Semana Santa, sobre todo del viernes. Hemos ya hablado del jueves por la mañana, hoy en día hablaremos del viernes, la celebración de la tarde, y nos entraremos pronto en la Semana Santa como viernes. El viernes, que es el núcleo principal, es el corazón de los 3 días, del Triduum Sacrum, como se llama los 3 días. Jueves, viernes y sábado santo. Y esta semana tenemos nos sentimos bendecidos porque se acerca para la Casa de Retiros nuevamente un día de reflexión, Kadosh, para aquellos que lo conocen con ese nombre. Y el próximo jueves a las 12 de la noche, estará llegando el hermano Diego de Bogotá, Colombia, en vuelo de Atlanta a Houston, y va a estar con nosotros el viernes a las 7 de la noche, de 7 a 9 en la iglesia de San Carlos Borromeo, y el sábado va a estar en la Casa de Retiros para un grupo más pequeño en el día de reflexión. Espero que muchos de ustedes que nos están escuchando se den la oportunidad de iniciar esta Semana Santa sábado antes del domingo de Ramos, puedan prepararse con este día de reflexión dirigido por el hermano Diego Díaz, teólogo bíblico especializado en la espiritualidad bíblica. Estudió cerca a la casa del padre Antonio Curto en la Gregoriana de Roma. ¿Esa misma universidad fue a la que tú fuiste o tú fuiste a otra? El Angelicum, los dominicos. Ajá. Al lado hay la Gregoriana, la Facultad de Sagrada Escritura, el Bíblico, y hay el Angelicum, la Universidad de Santo Tomás en Roma. Sí. Y aquí, gracias a Adrián Herrera que nos está escuchando, no es en San Carlos Borromeo, es Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, de 7 de la noche a 9. Y los esperamos en Santo Tomás Moro el próximo viernes a las 7 de la noche. Lleguen antecitos para que puedan tener su puesto ahí y puedan disfrutar de esa charla
de motivación en torno al discipulado con el hermano Diego Díaz. Y el sábado a las 8 de la mañana, a todos los que quieran tener su día de reflexión, un día antes del Domingo de Ramos. Entonces los esperamos. Estamos atentos a que ustedes nos llamen para apartar ese espacio, sobre todo el sábado, que es un grupo más pequeño, y pueda usted tener la posibilidad de vivir este día, ¿no? de inicio de la Cuaresma, en el día sábado. Ok, Padre, entonces seguimos con este recorrido, ¿no? de preparación de Semana Santa. Iniciamos hablando de hace como 2-3 semanas, hablamos del Via Crucis, y Ceniza, Via Crucis, Via Crucis, las otras devociones, ¿no? que caracterizan el periodo de la semana, de la Cuaresma, todas devociones que están orientadas a mantener viva en el corazón de los fieles la memoria de la pasión de Jesús. Y hoy vamos a centrar este diálogo o esta reflexión en torno a la liturgia del Viernes Santo. Recordemos que la semana pasada hablamos de la liturgia del jueves, ¿no? La bendición de los óleos. Sobre todo que estaba centrada en eso, ¿no? La bendición de los óleos. Bien, la Semana Santa nos introduce, es el periodo que nos introduce en la memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de la Resurrección. Es claro, la Semana Santa está precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión, donde se celebra la Eucaristía en el Jueves Santo y la conmemoración de la crucifixión de Jesús el viernes. Bien, sobre todo el Triduo Pascual es muy interesante, importante. Ese es el periodo de tiempo en que la liturgia conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y constituye el momento central de la Semana Santa, no solo, sino de todo el año litúrgico. La expresión Triduo Pascual es relativamente reciente, pues no remonta más allá de los años 1930, pero ya en el final del siglo IV, San Ambrosio hablaba de Triduum Sacrum, 3 días sagrados, para referirse a las etapas históricas del misterio pascual de Jesús, que durante 3 días, passus est, et quievit, et resurrexit, es decir, sufrió, murió y resucitó. San Agustín utilizó esa expresión, una expresión muy parecida a esta, Sacratissimum Triduum, el triduo muy muy sagrado, para indicar los 3 días de Cristo, ¿no? La crucifixión, su sepultura y su resurrección. Bien, la fecha de la Semana Santa fue establecida en el Concilio de Nicea en el año 325. Es decir, hace 1700 años que se convierte el Triduo Pascual en una tradición propia de nuestra iglesia, digámoslo así, ¿no? Sí, se llega a una solución para este asunto, la celebración, ¿no?, de la Semana Santa, la fecha de la Pascua. Y en este concilio se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas, porque antes cada iglesia, no, cada diócesis, diríamos nosotros hoy, se hacía su celebración de la Pascua. Bien, según el Concilio de Nicea, se estableció que la Pascua se celebrase en el domingo, el día de la resurrección, que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la semana. Esto para evitar paralelismo o confusiones
entre ambas las religiones y que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua 2 veces en el mismo año. Y finalmente, en el 525 se llega a una definición clara de la celebración de la Pascua. La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo y se debe calcular empleando la luna llena astronómica. Por ello puede ocurrir no antes del 22 de marzo y del 25 de abril como muy tarde. La Pascua se celebra por eso toda la Semana Santa cambia la semana de la Semana Santa, por ese fenómeno astronómico. Astronómico, sí. ¿Y cómo es el criterio? Como curiosidad. El equinoccio de marzo. Ok, inicia el 21 de marzo. 21, ¿no? Que puede ocurrir entre el 22 de marzo y el 25 de abril más tarde, porque se seguían el calendario lunar los judíos. Okay. Por esta razón. Okay. Mientras el calendario que seguimos nosotros es el calendario solar. Y la reforma del calendario gregoriano. Es decir, el calendario lunar que seguían los judíos es el criterio para ubicar de la Pascua, la Semana Santa. Sí. Y se espera es la luna llena o la luna nueva. La luna nueva al final, durante la luna de marzo, la última luna de marzo. Okay. La última luna nueva de marzo. Sí. Ok, listo. Bien. Ahí empezaría a correr. Se sabe cuál es el Domingo de Ramos y de seguido. Ok, bien. Interesante. Bien. No lo había estudiado en ningún libro de teología. Sí. En algunos calendarios litúrgicos, por ejemplo, se ve representada al lado de la semana la luna. Se ve medio cuarto, un cuarto, luna llena. Sí, señor. Porque sí los he visto. El calendario lunar, propio típico de los judíos. Sí. Bien. Los días de la Semana Santa son el Domingo de Ramos, con la entrada a Jerusalén de Jesús, en medio de una multitud que lo aclamaba. El lugar de esta entrada no está especificado en los evangelios, pero se supone que tuvo lugar en la Puerta Dorada, desde donde se creía que el Mesías entraría en Jerusalén. Otros estudiosos piensan que el lugar fue hacia el sur, pues tenía directa entrada hacia el templo. Estamos hablando de la ciudad de Jerusalén. Bien. Y la Semana Santa, empezada con el Domingo de Ramos, continúa la celebración normal de las misas el lunes, por ejemplo. En el lunes, el Evangelio que es proclamado refleja el pasaje de la unción de Jesús en Betania, en casa de Lázaro, en el que una de las hermanas de María, la unge con costosos perfumes. Ok, para un momentico. Entonces, el domingo es el inicio de la Semana Santa con la celebración litúrgica en torno al Domingo de Ramos. La entrada de Jesús en Jerusalén. Ese es el centro de la liturgia del domingo. Okay. El lunes... ¿Hay alguna otra devoción el domingo? No, generalmente. Yo no conozco tampoco. Y el lunes... La bendición de los ramos. Sí, que hace parte de la liturgia. Se hace una procesión, ¿no? Para recordar la entrada solemne de Jesús, ¿no? Con la gente que, ¿no? Lo saludó entrando en Jerusalén. ¿Cómo se saludaban los reyes? Los emperadores, ¿no? Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. Esto los niños, la muchedumbre, con estas palabras aclamó a Jesús, el rey de Israel, como rey de Israel. Y esos, vámonos al ramo, esos ramos santos o bendecidos son los que se utilizan para
la ceniza del Sí, siguiente año. Del siguiente año, sí. Okay. Sí, son los- Por eso la gente los a guarda. guardarla en las Y en algunas casas. parroquias invitan a traer sus ramos santos para hacer la ceniza Sí, correspondiente por al ejemplo, miércoles. en Italia la tradición también se llevan en los campos como signo de bendición. Se ponen los ramos de olivos, sobre todo, en los campos, como signo de protección por la buena cosecha, todas Okay. esas cosas. Y el lunes inicia son sigue la Eucaristía celebración normal. con la unción de Betania. El martes en el Evangelio, siempre de Juan, Jesús que anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de Pedro. Es pedagógicamente nos centramos despacito en los 3 días En los 3 culmen días. de la revelación, ¿no? Cristiana. Y la primera parte de la Semana Santa llega a su fin con la celebración del Miércoles Santo, que marca el final de la Cuaresma, el comienzo de la Pascua. El Miércoles Santo es el día en que se reúne el Sanedrín con Judas Iscariote, el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús. Y llegamos al Jueves Santo. Hemos hablado la semana pasada de las celebraciones, ¿no? La bendición de los óleos sagrados, el crisma, el óleo de los enfermos y el óleo por los catecúmenos. Hablamos ahora brevemente, ¿no? De la liturgia, la misa vespertina de la Cena del Señor. Sí. De la Cena del Señor. Sí, porque nos centramos en la celebración litúrgica de la bendición de los óleos y la explicamos Sí. la semana pasada. Uh-huh. Bien, la celebración de la Cena del Señor. El comienzo de esa celebración se hace en la iglesia que con un tono de fiesta. Y se va a celebrar uno de los momentos más importantes del año litúrgico, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Los cantos de esta celebración también están enfocados a la celebración de la institución de la Eucaristía. Y el color de esa celebración es el blanco, ¿no? Que sustituye el morado de la Cuaresma. En esta celebración se canta de nuevo el Gloria y a la vez se tocan las campanas, y cuando este termina las campanas dejan de sonar y no volverán a hacerlo hasta la vigilia de Pascua en la Noche Santa. Las lecturas de esta celebración son muy especiales. La primera es del libro del Éxodo, donde tenemos las prescripciones sobre la cena pascual que Jesús celebró en este día. La segunda lectura es la primera carta del apóstol San Pablo, la carta a los Corintios, ¿no? Donde el apóstol nos da la celebración eucarística, ¿no? Que hizo Jesús. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este pan, proclamáis la muerte del Señor, ¿no? El Evangelio es el momento del lavatorio de los pies a los discípulos, que adquiere un destacado simbolismo dentro de la celebración de este día, que nos recuerda el gesto de que hizo Jesús antes de la última cena con sus discípulos, efectuándose en esta ocasión entre la humildad y el ofertorio, y se omite el credo, por ejemplo, ¿no? El credo en la celebración. Durante el lavatorio se entona el cántico relacionado con los mandamientos nuevos del amor, entregado por Jesucristo en esta Noche Santa, destacando sobre todo el texto del discurso de Jesús en la última cena, como lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Esta celebración se realiza en un ambiente festivo, pero sobrio y con una gran solemnidad, en la que se mezclan sentimientos de gozo por el sacramento de la Eucaristía y de tristeza para lo que ocurrirá a partir de esa misma tarde de Jueves Santo con el encarcelamiento y juicio de Jesús.
Bien, después de la celebración, al final de la celebración, ¿no? La Sagrada Eucaristía se reserva en un altar así llamado de reserva y que se coloca afuera del presbiterio y de la nave central de la iglesia, debido a que en la celebración del Viernes Santo no se celebra la Eucaristía. Bien, en algunas iglesias después no se hace la adoración. A continuación de la denudación de los altares, en los que los sacerdotes retiran candeleros y manteles de todos los altares de la iglesia y en algunos casos los lavan estrujando racimos de uva. Durante la noche... Eso se hace el jueves después de la liturgia. Se llama la Missa in Cena Domini, la misa de la Cena del Señor. Se hace la adoración, así llamada hora santa, en torno hasta la medianoche. Y esta reserva y adoración nos recuerda la agonía y la oración en Getsemaní, en el encarcelamiento de Jesús. Y por eso, ¿no? Por eso los sacerdotes celebrantes de los oficios piden que velen y oren con él, como Jesús pidió a sus apóstoles en el huerto del Getsemaní. Es decir, la comunidad acompaña a Jesús durante su agonía en el huerto del Getsemaní. Y llegamos al Viernes Santo, que es una de las principales celebraciones del cristianismo. Es el quinto día de la Semana Santa. Y en este día se recuerda la muerte de Jesús. En este día, la Iglesia Católica, esto es muy importante para los que nos escuchan, la Iglesia manda a sus fieles guardar ayuno y abstinencias de carne como penitencia. Claro que los ancianos, los enfermos, no están obligados a esto. Muchas veces hay mucha confusión en este sentido. Bien, la liturgia particular del Viernes Santo. En este día se celebra la liturgia de la Pasión del Señor. A media tarde del viernes, de ser posible, cerca a las 3 de la tarde, hora en la que se ha situado la muerte de Jesucristo en la cruz. Por razones pastorales, claro, puede celebrarse más tarde, pero no después de las 6 de la tarde. Esas son las normas litúrgicas. Bien, el sacerdote y el diácono, en esta celebración de la liturgia de la Pasión del Señor, visten ornamentos rojos en recuerdo de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. El comienzo de esta celebración es en silencio. El sacerdote se postra frente al altar con el rostro en tierra, recordando la agonía de Jesús. El diácono, los ministros, los fieles se arrodillan en silencio unos instantes. Después, el sacerdote, ya puesto de pie, se dirige a la sede donde reza una oración. Enseguida se inicia la liturgia de la palabra. Segundo momento es esto. Se proclaman 2 lecturas, la primera del profeta Isaías, la del siervo sufriente, y la segunda del apóstol San Pablo, intercaladas por un salmo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de la segunda lectura, sin aclamación, se proclama el relato completo de la pasión de Jesús según San Juan. La homilía es algo más breve de lo habitual debido a lo extenso del Evangelio. Y la liturgia de la palabra finaliza con la oración universal hecha de manera solemne. Es una oración muy solemne y la Iglesia ora primero por el Papa, por todos los ministerios, obispos, los presbíteros, los diáconos, por los fieles, por los catecúmenos,
por los judíos, por la unidad de los cristianos, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por los que están buscando Dios, por los gobernantes y por los atribulados. Mira cuántas intenciones. Prácticamente se tocan todas las necesidades del mundo. Después, en la parte central de la liturgia del Viernes Santo, tiene lugar la veneración del árbol de la cruz, en la cual se descubre en 3 etapas el crucifijo para la veneración de todos. La adoración de la cruz es entonces la adoración, sí, es la parte central de la liturgia el del Viernes Santo. No el Via Crucis o las otras devociones, procesiones, hablaremos después. El Viernes Santo, el acto central, es propiamente la adoración, la liturgia de la cruz. La adoración de la cruz. Y es importante hacer énfasis en esto, porque en ocasiones nos quedamos en la devoción al Via Crucis, a la Vía Matriz o a la coronilla. O a la procesión que tiene lugar en la noche del viernes. Del viernes. Estas son devociones locales muchas veces, pero podemos decir mundiales, en todos los lugares. Ajá. Pero la parte central es propiamente esa parte, la liturgia, la adoración de la cruz. Padre, y las 7 palabras hace parte de una devoción también. Es una devoción, pero es claro, escuchamos las 7 palabras durante la proclamación del Evangelio. Claro, la volvemos a escuchar. Sí. Okay. La veneración del árbol de la cruz es claro, se celebra de manera muy solemne. El sacerdote celebrante va a los pies de la iglesia junto con 2 personas, diáconos o monaguillos, que portan unos cirios y va avanzando con la cruz tapada con una tela oscura o roja y la va destapando mientras canta en cada etapa la siguiente aclamación: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Respondiendo los fieles y el coro, venid a adorarlo. ¿Cómo es la melodía? Mira, ¿cómo es? Etze lignum cruz, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y cada vez se sale de un medio tono. Prácticamente se empieza en tono bajo, otro tono, hasta un grito de esperanza, ¿no? Mira, que la iglesia lleva, ¿no? Desde su corazón. A continuación, los sacerdotes besan la cruz después todos los fieles. Mientras está muy importante, mientras se suele cantar alguna canción, la única en toda la celebración. El viernes no se canta. Las que están mandadas en el misa romana son 3 que se cantan: los improperios o reproches de Jesús al pueblo, que son pasos de la liturgia que encontramos en el Evangelio o en el Antiguo Testamento. Después se canta el Crux Fidelis, es decir, o Cruz Fiel, una alabanza a la cruz de Cristo, y el Pangelingua gloriosi prelium certaminis, el signo de la lucha de Cristo, ¿no? Terminada esta parte, se coloca un mantel en el altar, después que todos los fieles han adorado la Santa Cruz, besado la Santa Cruz. Y muchas veces en alguna iglesia se necesitan horas para el beso de la Santa Cruz. Claro, porque el número de personas. Sí, todos los fieles. Y a continuación se coloca un mantel en el altar y el celebrante invita a los fieles a rezar el Padre Nuestro como de costumbre. Se omite el saludo de la paz y luego de rezado el Cordero de Dios se procede a distribuir la comunión a los fieles
con la Eucaristía reservadas en el monumento el día anterior, o sea, el Jueves Santo. Y la celebración culmina sin impartirse la bendición, al igual que en el día anterior, ya que la celebración culminará con la vigilia pascual y se invita a esperar junto a María la llegada de la resurrección del Señor. Pero, mientras tanto, se produce un profundo silencio y meditación sobre la muerte del Señor. A continuación, los sacerdotes, los diáconos y ministros se marchan en silencio a la sacristía. Y en este día, esto pasa en todas las iglesias, ¿no?, del mundo, y en esta se hace una colecta destinada a financiar el mantenimiento de los sagrados lugares donde vivió Jesucristo. Los encargados de mantener estos lugares son los franciscanos custodios de Tierra Santa. La semana pasada leía en internet que terminaron el restauro del sepulcro de Jesús. Y están temerosos porque se iba a colapsar, ¿no? Sí. Es claro, junto a las ceremonias que tienen lugar en las iglesias, en muchos lugares se conmemora el Viernes Santo con el rezo del Vía Crucis, ¿no?, el Camino de la Cruz, donde a través de 14 estaciones se rememoran los pasos de Jesús camino a su muerte. Hemos hablado la semana pasada, ¿no?, del Vía Crucis. Tienen costumbre en algunos lugares la meditación de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Las 7 palabras. Es decir, se trata de 7 momentos de meditación sobre las palabras que Jesús pronunció sobre la cruz antes de morir. Lo que haremos nosotros, ¿no? Sí, el padre Antonio y mi persona vamos a estar en el centro de retiros el día 14 de abril haciendo nuestro Tre Ore, donde vamos a tener el Vía Crucis, sí, las 7 palabras, la Vía Matrix y la adoración y la oración de la cruz y al inicio la coronilla también. Okay. Bien, esas 7 palabras son meditaciones, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, se hacen las 3 horas de agonía, es decir, se acompaña a Jesús en las 3 horas, ¿no?, de agonía. Ajá. La oración de Jesús en el huerto. Y el padre que predica por 3 horas, con 3 momentos de silencio, tiene que predicar por 3 horas. Y al final de estas predicaciones se invitaba a la Virgen María, y desde el fondo de la iglesia sigue todavía, ¿no?, la estatua de la Virgen dolorosa, toda vestida con el manto negro, ¿no?, en signo de luto. Y el sábado por la mañana, ¿no?, se hacía la desolada, es decir, hacer acompañarse a la Virgen María en su momento de dolor. Son devociones muy interesantes. Por ejemplo, en otros sitios se celebra la procesión del Santo Entierro y el turno de vela ante el sepulcro. En muchos lugares, sobre todo en Italia, en España, y he encontrado también en la América Latina, después hablaremos, hay tantas devociones en estos días del viernes para recordar, ¿no?, la muerte del Señor Jesús. Bien, el Viernes Santo y el sábado, antes de la vigilia de la resurrección, son los únicos días del calendario litúrgico católico donde no se celebra la misa como luto por la muerte del Señor. Se lleva la Eucaristía, por ejemplo, el Viernes Santo a los enfermos, a los que están, ¿no?, en punto de muerte, por ejemplo, pero no se celebra la Eucaristía. Hemos dicho, ¿no?, que las campanas permanecen mudas
siendo sustituidas en algunos lugares por matracas de madera. Sí. Esta es la señal, ¿no?, del triduo sagrado. Tampoco el órgano suena, excepto para marcar el tono, y se evita el canto polifónico. Las tradiciones del Viernes Santo son tantas. Yo soy italiano, pero me olvidé de Italia. Hablamos de Hispanoamérica, es muy interesante. ¿Podrías, padre, hablarnos de dos? Porque tengo un invitado desde Colombia y, o sea, toda esta información del Viernes Santo, por lo menos a mí me ha ayudado mucho como a ubicarme nuevamente en esos momentos más importantes de nuestra Semana Santa. Te lo comunico. Por ejemplo, en El Salvador, por ejemplo, en Chile, en Guatemala, leía que en la ciudad de Guatemala se movilizan más de 3 millones de personas para presenciar el paso tan imponentes de las procesiones en el honor del Viernes Santo. Por ejemplo, en México hay muchas tradiciones, la pasión de Jesús. En Nicaragua, la gente realiza la procesión del Vía Crucis, pero en vez de caminar, navegan. En vez de recorrer calles, surcan los canales del lago entre las isletas, y las estaciones no la hacen frente a las casas, sino enfrente a los pequeños muelles de 14 isletas escogidas. Hay Viernes Santos en Paraguay, hay Viernes Santos en el Perú. Como se ve, todos estos países, todos llevaron las tradiciones españolas de España, por la solemnidad, a lo mejor en Andalucía, en Murcia, ¿no?, para solemnizar este día tan sagrado por la cristianidad del Viernes Santo, que nos prepara al día de la resurrección. Y me quedo acá. No, padre. Todo lo que nos has dicho, creo que a muchos de los que estamos escuchándote nos ayuda a prepararnos mucho mejor, celebrar con mucha devoción, con más devoción nuestra Semana Santa. Y antes de tener nuestro contacto internacional, vamos a hacer un homenaje a un cantautor, Martín Valverde, que ha tenido o que ha sufrido un accidente y en estos días ha estado delicado de su salud, y ayer estaban en operación su hijo y hace unos días estaba él en ese proceso de operación para recuperarse, y hemos traído una canción de Martín Valverde como oración por la salud de él, de su hijo y por su familia, por su ministerio de música. Esta canción nos habla de la cruz. Escuchemos atentamente y mientras la escuchamos, oremos por Martín Valverde, que está en recuperación. Lo necesitamos para seguir escuchando su música y que siga su ministerio. Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido.
tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Que me dices, aunque a veces no me hables, sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, yo siempre he ido, aún a veces esté cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama no como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Como yo, como yo, como yo. Bueno, ya escuchamos entonces a Martín Valverde, que Una canción de pasión, cierto, padre, una canción en torno a la buena cruz. meditación, sobre todo en el clima que estamos viviendo, en la preparación de la Pascua, ¿no? Yo sé lo que tú has vivido, porque has llorado, lo que has sufrido, y ha tomado un empeño. De tu lado yo no me he ido, no nos vamos del lado de Jesús, siempre y sobre todo en estos días de Viernes Santo. Es claro que decimos nuestro amor al Señor y nuestra voluntad de amarlo de manera única. Cada uno de nosotros ama de manera única a Él, así como fue amado de manera única por Él.
Sí, hermosa canción y tenemos con nosotros al hermano Diego Díaz desde Colombia. Hermano, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente, gracias. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, aquí el padre Antonio Saludos, te esperamos. Saludos, padre. Te esperamos. te está esperando con un expreso Un expreso, sí. el viernes a las 8:30 de la mañana. ¡Qué rico! Para un poco, darte un poco de nostalgia de Roma, ¿no? Cuando estuviste en Roma tantos años estudiando. ¿Cuántos cafés tomaste? Sí, sono stato 5 anni. Fíjate. 5 años, imagínate tú. Bueno, Diego, estás próximo ya a llegar a Houston. El viernes te espera un muy buen grupo de personas en la iglesia de Santo Tomás Moro a las 7 de la noche, y el sábado estamos todavía esperando a que muchos se acerquen. Les hemos dicho que esta actividad del sábado es preparación para el inicio de la Semana Santa, pues ya el domingo es Domingo de Ramos. Cuéntanos un poquito a todos los que nos están escuchando y todavía les falta motivarse y un empujoncito para que vayan el sábado a nuestra casa de Retiros Holy Name, y tal vez también para el viernes, para que se animen y estén en Santo Tomás Moro a las 7 de la noche. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De en torno a qué va a estar esa reflexión que estamos esperando aquí en Houston? Bueno, gracias César nuevamente, y gracias por la invitación, y también al Padre un saludo especial. Bueno, creo que son dos temas muy especiales, tanto el viernes, pues que están, diría, en mi corazón, el tema del ser catequistas, la catequesis. Y el ser catequista lleva en su esencia algo que considero muy importante, y es ser discípulos del Señor. Por eso lo he mencionado así, catequistas, discípulos en el Señor, y es motivar a los catequistas para que sigan siendo auténticos discípulos del Señor, porque de allí es que se parte para dar el anuncio. Ese testimonio de la vivencia en el seguimiento, ese testimonio del crecimiento de la vida espiritual, en la vida cristiana, en el servicio, en el compromiso. Entonces, creo que es muy importante, y de allí pasamos a un segundo momento para los catequistas, como es la mística del catequista. Y esa mística del catequista, pues concretamente la voy a compartir desde la experiencia de nuestro fundador, de Juan Bautista de la Salle, que nos ha dejado un legado en torno a la vivencia del catequista, del ser educador, del ser formador, del ser discípulo. Entonces tendremos unos elementos que él nos regala en esa propuesta espiritual, y que considero son muy válidos hoy para la vivencia de los catequistas. Además, pues vale la pena recordar que el próximo 7 de abril, viernes, es la fiesta litúrgica en la iglesia de San Juan Bautista de la Salle. Entonces creo que se unen ese motivo también, pues para poder celebrar a la Salle, y qué rico que es poder compartir muchos elementos de su espiritualidad, de sus escritos, fruto de su vivencia en esa experiencia de ser formador de catequistas, de ser formador de personas que acompañan a los otros en el anuncio del Evangelio. Entonces nos vamos a centrar en esos dos elementos. La primera, la propuesta del discipulado, especialmente partiendo del Evangelio de Marcos, que nos regala unos elementos estructurales en torno a este tema. Y la segunda, pues tendrá que ver en torno a la mística del catequista, concretamente retomando la propuesta espiritual de uno de los santos en la Iglesia Católica, llamado San Juan Bautista de la Salle. Eso con respecto al viernes, y que me da mucha alegría. Ojalá a todos los catequistas que puedan asistir, pues espero que nos podamos encontrar el próximo viernes para allí intercambiar en torno también a la palabra del Señor. ¿Y el sábado? Sí, el día sábado es retomando estos personajes bíblicos. Porque Diego, el sábado es es en torno a lo que es el discipulado, ¿no?
más el día de reflexión es para todos aquellos que quieran conocer ese proceso de discipulado. Exacto, sí, Ajá. señor. Entonces, el sábado es recordando el tema de personajes bíblicos. Pues hay unos personajes muy cercanos a nuestras vidas como cristianos, y son los discípulos. Es conocer un poco qué hicieron ellos en su proceso, acercarnos a la vivencia que tuvieron en torno al Señor, y qué rico que sea esto como previo a este ambiente de la Semana Santa, porque ellos vivieron con mucha intensidad estos días. Y yo creo que la propuesta es mirar como tal esa propuesta, el itinerario de los discípulos, y que también nosotros podamos de allí encontrar elementos para nuestro crecimiento en la vida espiritual como cristianos, y en esa medida sentirnos motivados para ser mejores discípulos del Señor. Con esa mirada en ellos, en qué fue lo que hicieron, en qué consiste ser discípulos, cuáles son las implicaciones, cómo podemos llevar eso pues a nuestra vida cotidiana, ser discípulos hoy en lo cotidiano. Mirar a algunos discípulos que estuvieron cercanos al Señor, pero que no hacían parte del grupo de los 12, sin embargo, se unieron como tal a la propuesta y también hicieron parte de esa experiencia formativa en el encuentro con el Señor, ¿no? Entonces es descubrir nuestra vida como discípulos, descubrir nuestro proceso discipular, y desde allí pues sentirnos motivados a vivir esta Semana Santa pues en ese espíritu del Señor, en ese espíritu de oración, en ese espíritu de realizar nuestra vida como discípulos. Ese es un poquito pues el trabajo, diríamos la propuesta, tanto para el viernes como para el día sábado. Qué rico pues poder ir a visitarlos. Estoy colocando mucho todo en la oración, y que sea el Señor quien toque nuestros corazones y quien nos permita verdaderamente descubrir el mensaje de su palabra y hacerla realidad pues en nuestras vidas. Gracias, te esperamos. Gracias. Gracias, Padre. Bueno, Diego, muchas gracias nuevamente. Te esperamos aquí el jueves a medianoche. No te preocupes, el viernes puede levantarse tardecito y descansar, ¿ok? Gracias. Vale. Hablamos, un abrazo. Que estés bien. Un abrazo, saludos a abrazo. todos. Listo. Gracias, Ok, felicidades. chao. Chao, chao. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Los dejamos con Santa María de América. Madre nuestra eres María, de todo este continente, pues tú has estado presente en toda nuestra historia y nos sigues conduciendo a la verdadera gloria. Nuestra evangelización sintió tu mano amante, pues tú seguiste constante aquella grande misión. Por eso te apareciste en el santo Tepeyac. Y ahora tus hijos te imploran, Latinoamérica toda, madre de todos los hombres, con el nombre de la antigua, invocado fue tu amparo en Panamá por vez primera. María de Guadalupe, te llaman los mexicanos y son tus fieles cubanos, aún sufriendo pobreza, hijos todos muy devotos de la morena del cobre.
Copacabana te invoca el hombre del Ande, y en todo el sur del Perú te quieren Virgen de Chapi y los chilenos piadosos en tu santuario en Maipú. Y es hacia Aparecida donde van los brasileños para pedirte postrados que escuches sus sufrimientos. Y en Argentina, en Luján, te imploran los argentinos. Señora de Coromoto, te aman los venezolanos y van los ecuatorianos a tu santuario del Quinche, bella estrella de Colombia, Virgen de Chiquinquirá. En el Paraguay tú reinas, señora de Cacupé, alma de los uruguayos, Virgen de los 33, sol de los dominicanos, señora de la Alta Gracia. Radio María presentó Expreso. Los esperamos la próxima semana. Si este programa ha sido de tu agrado y deseas adquirirlo, lo puedes hacer llamando a nuestras oficinas al 713-939-0470.